Auspicia este espacio Humberto Canale, una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909. Muy bien, son las 6 de la tarde, 22 minutos en este miércoles 6 de diciembre y seguimos en la cocina en las noticias, el programa Silvio Sacomani. Tenemos el agrado de recibir telefónicamente al politólogo Antonio Fratamico, presidente de la Fundación Apolo. Antonio, muy buenas tardes. Miguel Riza te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, un gusto conversar con vos. Muchísimas gracias, Antonio, lo mismo digo. Bueno, estamos a 4 días de tener un nuevo presidente, ¿no?, en la República Argentina. Vos como politólogo, ¿cómo analizás esta nueva gestión que viene? ¿Qué perspectivas tenés, o al menos cómo ves que puede llegar a ser la futura gestión de Milei? Bueno, primero, muchas gracias de nuevo por poder conversar con ustedes y poder charlar un poquito sobre la política y la actualidad de Argentina. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo veo? A ver, posteriormente a la elección, lo que pasó o lo que se preveía que podía pasar era un salto del dólar, ¿no? Por la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar con un gobierno de Milei. Eso era lo que se pensaba que iba a pasar. Pero no terminó pasando. ¿Por qué? Porque Milei, incluso en su discurso tras haber ganado la elección, fue bastante conciliador en su discurso, ¿sí? De a poco, en el periodo entre la elección general y el balotaje, él fue bajando un poco la tonalidad y su verborragia, por decirlo de alguna manera, y eso fue mostrando que se estaba moderando en algunas cosas. Eso lo que impactó es de manera positiva en el mercado. Tranquilamente el dólar se podría haber disparado y no pasó. ¿Sí? El mercado lo que muestra es que está aceptando que va a haber un nuevo gobierno y que los cambios en principio serían para bien, ¿sí? Ahora bien, luego, una vez ganada la elección, lo que se empezó a conformar es el futuro gobierno, ¿no? Y hemos visto distintos ya pronunciamientos desde el equipo oficial de Milei que están diciendo y están contando cuáles van a ser los ministros. ¿Qué es lo que pasa? Con la situación de Milei es, llamémoslo un poco, endeble por sí mismo, ¿no? Milei es una sola persona y él lo que ha tenido que hacer es hacer distintas alianzas con distintos espacios políticos. Por ejemplo, posterior a la elección general de octubre, comenzó a buscar y finalmente lo obtuvo el apoyo de Mauricio Macri y de parte del PRO, ¿no? Eso también le permitió, más allá del voto de la gente en general, también le permitió tener un apoyo político. Y eso se ha transformado en que hoy Milei tiene adentro de su gobierno, de su futuro gobierno, 2 ministros que vienen de la fórmula presidencial en su momento de Patricia Bullrich. Uh-huh. Ahí tenemos una de las alianzas. Por otro lado, tenemos otra alianza que vemos que se están pronunciando o todo indicaría que va a haber pronunciamientos para el espacio de Schiaretti y Randazzo. ¿Eso qué es lo que asegura? Asegura cierta gobernabilidad, ¿no? Todas estas alianzas que Milei está haciendo, lo que le aseguran a Milei y al gobierno de Milei es justamente gobernabilidad. ¿Por qué? Porque si Milei quisiera gobernar con el espacio que él ganó solamente, con su partido, tendría poco más de 30 diputados nacionales y muy poquitos senadores, o casi ninguno, no, la verdad es que ahora no recuerdo exactamente. 7. Entonces, eso no le daría gobernabilidad a él. Él no podría pasar ninguna ley por el Congreso. Uh-huh. Y un gobierno que no puede pasar leyes por el Congreso, tiene que gobernar por decreto. Y no todas las, vamos a hacer con terminología más vulgar, por decirlo de alguna manera, no todas las cosas se pueden legislar por decreto. Hay muchas cosas en Argentina que sí o sí tienen que pasar por leyes del Congreso. ¿Sí? Entonces,
para buscar ese apoyo en el Congreso, lo que está haciendo es generar alianzas. Como, bueno, distintos ministerios a distintos espacios políticos que decidan juntarse y sumar a lo que es las ideas que él tiene para el futuro del país. Interesante el análisis que hiciste, Antonio. Algo que yo te pregunto y que sumaría a tu análisis es ver, por ejemplo, en torno a los ministros, tiene más relación con lo que es la Cámara de Diputados, ¿no? Y respecto a los gobernadores, ¿no? Lo que tiene que ver con el Senado, hay un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando, después de la victoria de Milei, que no tiene una foto con ningún gobernador del interior del país. Correcto, sí. No tiene fotos como gobernador, es cierto. Y eso quiero, o sea, no quiero, sino te pregunto, ¿eso qué incidencia tiene en el Senado, sabiendo que, como vos politólogo que sos, que diputado representa al pueblo y el Senado representa a las provincias, ¿cómo se dará esa gobernabilidad en torno al Senado respecto a los gobernadores? A ver, es muy bien lo que señalas, está muy bien lo que señalas del diputado representa al pueblo y el senador a la provincia. Eso es, y permiso, voy a hacer un agregado sobre eso, digo, eso es lo que nos dice nuestra Constitución. Lamentablemente en la práctica termina pasando que todos representan a cada provincia, tanto diputados como senadores, ¿sí? Y además, digo, eso lo que agrega es que muchas veces tanto diputados como senadores responden a lo que quiere el gobernador de esa provincia. Y vos bien decías, Milei no tiene fotos con gobernadores. Al no tener fotos con gobernadores, lo que va a tener que hacer es negociar con los gobernadores, eventualmente. Porque con esta descripción que estábamos diciendo antes, de él está buscando gobernabilidad, otorgando ministerios o distintas secretarías también, o direcciones, como puede ser la de Migraciones, o como puede ser la FIP, o la Agencia Federal de Inteligencia y demás, lo que va asegurando con cada nombramiento es un poquito más de gobernabilidad. Ahora bien, esos nombramientos no le van a otorgar toda la gobernabilidad necesaria porque algunas leyes requieren el 50% más 1 de los diputados y de los senadores, pero otras leyes requieren 2/3. Entonces, necesariamente va a tener que negociar con gobernadores. ¿Y cuál es la moneda de cambio para los gobernadores? Dinero para hacer obras públicas. Sí. Esa es la práctica que venimos teniendo durante los últimos 20 años o 25 años, ¿no? Usualmente la práctica es votos en el Congreso a cambio de dinero para hacer obras públicas. Veremos cómo se desempeña también, porque la postura de Milei es no hay plata. No hay plata y no va a haber obras públicas. Claro. Y ahí si no hay plata, no hay obras públicas. También lo que pretende Milei es parar con la obra pública y generar que la obra pública sea privada, lo cual generar esos cambios tampoco normativamente, legalmente, no va a ser fácil. No, porque yo pienso, ¿no? Un poco, teniendo en cuenta tu análisis también, que muchas obras públicas, algunas no han empezado, otras ya están en curso y otras directamente nada, ¿no? Están como nombradas, pero nada más. Y yo me pregunto las que están en funcionamiento y aquellas que han empezado hace poquito, legalmente, ¿cómo va a funcionar eso? Porque en el caso de que sean obras públicas, algunas del Estado y otras privadas, el tema es que hay un contrato que hay que cumplir o una licitación la cual se hizo para esa obra, ¿no? Claro, completamente. Hace muy poquito también Javier Milei dijo los contratos firmados se van a respetar, porque él, al entender que al valorar la propiedad privada y el respeto por los contratos, justamente parte del discurso de Milei es, en Argentina usualmente no se respetan los contratos y nos cambiamos la legislación continuamente y entonces los contratos se van rompiendo cada 2 o 4 años, cada cambio de gobierno, ¿no? Entonces, lo que dice Milei es, los contratos se van a respetar. Ok, bueno, eso muy probablemente le asegure a quienes ya tengan contratos vigentes que van a seguir cobrando y que eventualmente, si hay una obra pública, se va a terminar. Ahora,
pareciera que la obra pública de acá en adelante, las nuevas que se hagan, prácticamente no serían obras públicas, sino serían obras privadas. Vamos a ver si lo logra o no lo logra, porque desde mi punto de vista sería muy difícil, de nuevo, en términos legales, generar eso, porque hay que cambiar mucha legislación nacional y eventualmente también provincial para generar este tipo de obras públicas. Sí, sí, totalmente de acuerdo con el tema legal, que también esto de que Argentina a veces no respeta los contratos es lo que hace que no seamos un país serio para que vengan inversiones también, ¿no? Es como que a un extranjero romperle las reglas del juego cada 2 minutos es bastante engorroso, acostumbrado a la forma en que ellos se manejan con otros estados, ¿no? Y en torno a Totalmente. esto de lo que vos decías también, de que va a haber que cambiar leyes, también creo otro punto que va a tener en cuenta que va a tener que tener en cuenta el gobierno de Milei, también van a tener que derogar algunas leyes. Sí. Sí, efectivamente. Ya estaba pensando justamente con el tema de eventualmente, hay que pensar muy bien lo que se quiere hacer, tanto en obra pública como en contratación de servicios también, porque si nosotros no respetamos los contratos que ya están establecidos, después lo que se le viene al Estado son juicios contra el Estado. Exactamente. ¿No? Porque justamente los contratos están para respetarlos. Entonces, lo que se le va a venir es juicios contra el Estado, como en su momento nos pasó con YPF o con aerolíneas, cuando decíamos, recuerdo a Kicillof diciendo que le íbamos a llenar la cara de dólares al Club de París y después terminamos pagando nuestras multas por eso. Entonces, el respeto de los contratos es primordial. Ahora vamos a ver qué es lo que viene para adelante. No, total. Y como vos bien decías, los cambios de legislación no son fáciles. Entonces, estamos ahora en un momento, por decirlo de alguna manera, de incertidumbre en estos días, hasta terminar de ver quiénes son cada titular de cada organismo o cada ministerio, y por otro lado, a ver qué es lo que pasa en estos primeros días, que según se tiene entendido, Milei va a convocar a sesión extraordinaria en el Congreso y va a enviar un paquete de leyes para generar una reforma del Estado. Reforma del Estado y reforma económica también, ¿no? Sí, total. Entonces veremos ahí qué es lo que pasa. No, obvio, y más teniendo en cuenta últimas noticias del día de hoy, de que todavía no se están definiendo las autoridades dentro del Congreso de la Nación, principalmente en diputados, con estas interbloques nuevos que se están formando de los distintos sectores, ya sean de coalición cívica, que van para un lado con radicales que quedan solos, otros radicales que van conjuntos por el cambio, y toda la movida que se va dando en torno a esto, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, un nuevo interbloque que es el Cambio Federal, que lo integra Pichetto y un sector del radicalismo también, coalición cívica como Margarita Stolbizer y demás, ¿no? Entonces, yo creo que y nadie define realmente si va a estar del lado de Milei o como oposición, o si van a ser oposición de la misma oposición que tiene el gobierno, que es Unión por la Patria, ¿no? Claro, sí, totalmente. Es un rompecabezas bastante difícil Sí. Yo esto lo veo más en términos de análisis, llamémoslo de largo plazo, por decirlo de alguna manera, o de no de largo plazo hacia el futuro, sino de plazos largos. El kirchnerismo formalmente a nivel nacional nació en el 2003, ¿sí? Y podríamos decir que duró hasta 2023. Vamos a ver cómo se desempeña ahora y qué es lo que pasa de acá en el futuro. Pero podría ser el fin del kirchnerismo, vamos a ver. Y por otro lado tenemos a el PRO y después Juntos por el Cambio, que nació en 2005 y empezó a crecer en el 2007, cuando Mauricio Macri comenzó a gobernar la ciudad, ¿no? Entonces tenemos 20 años de un espacio político, 16 años de otro espacio político. Y que Milei haya ganado las elecciones, lo que viene a hacer es a romper un poco ese casi bipartidismo que existía en Argentina. Y entonces lo que está pasando ahora, esto de conformación de nuevos bloques,
es, según entiendo, es la falta de un liderazgo dentro de este espacio de Juntos por el Cambio, y que además, adentro de Juntos por el Cambio, justamente por la variedad ideológica que existe todavía hoy en día dentro de Juntos por el Cambio, algunas personas quieren acompañar al gobierno de Milei y otras no quieren acompañarlo, u otras quieren acompañarlo pero parcialmente. Entonces, hoy lo que existe es una diversidad de opiniones, y lo que está pasando es que cada una de esas opiniones se está manifestando públicamente. Anteriormente, Juntos por el Cambio, esa diversidad de opiniones la gestionaba de manera interna, y cuando tenía que ir a la hora de elecciones o de votar en el Congreso, lo hacía de manera unificada. Bueno, ahora se está expresando todas esas opiniones de manera pública, y eso hace que haya diversos bloques. Entonces, quizá para una ley tengamos el apoyo de 200 diputados, y para otra ley exista solo el apoyo de 100 o 120, y entonces quizá no se llegue a aprobar esa ley. Creo que lo que nos va a llevar esto es, ahora, permiso por lo que voy a decir, digo, quizá una Argentina un poco más, llamémoslo, variopinta y divertida, porque veremos distintos comportamientos que algunos a veces apoyan a Milei y otros y en otras leyes no los apoyan, y algunos diputados o senadores. Pero por otro lado, para el gobierno de Milei, lo que va a hacer es que las negociaciones sean cada vez más difíciles, porque, o sea, se va a perder mucho tiempo en negociar, ¿no? En negociar que determinada ley se apruebe, y cuando quieran mandar otra van a tener que ir a negociar de nuevo, y quizá un grupo que antes le dio el apoyo ahora no se lo va a dar. Entonces van a tener que ir buscando distintos aliados según la temática. Y eso puede que lleve a una o parálisis del Congreso o a una Argentina, como te decía, más divertida, quizá en términos políticos. No, totalmente. Te saco un poco de la frontera del país y cómo ves a los, digamos, posibles invitados que vengan a la asunción de Milei, ¿no? Porque ya sabemos que Lula no va a venir, sino que va a mandar a su canciller. Va a estar Bolsonaro, va a estar el presidente chileno, Lacalle Pou, y aparentemente alguno que otro, pero todavía no han confirmado más que estos tres, ¿no? ¿Esto tiene alguna relevancia en torno en materia de política exterior de quiénes son los que van a venir a la Asunción? Según mi entendimiento, sí tiene relevancia quiénes vienen, porque esta elección en particular lo que hace es generar nuevos aires a un país que viene bastante golpeado, por decirlo de alguna manera. Entonces, un nuevo presidente con una ideología totalmente diferente a los quienes gobernaron anteriormente, ¿no? Tanto este último gobierno, el de Alberto Fernández, como el anterior también de Macri. Milei sostiene mucho más su ideología que el gobierno de Cambiemos, y lo expresa públicamente. Es una renovación de aires. Entonces, que presidentes del exterior vengan a la Asunción es una demostración de apoyo. Totalmente. No necesariamente a la gestión, porque todavía no comenzó, pero sí a, vamos a ver, apoyo con expectativa, ¿no? Vamos a ver hacia dónde va Argentina y queremos acompañar este proceso. Respecto de que venga Bolsonaro y no venga Lula, permitime expresar, esto es netamente una opinión personal, considero que no es lo mejor, porque uno al ser presidente tiene que dejar parte de la ideología de lado y se tiene que relacionar con otros presidentes. Y el presidente hoy de Brasil es Lula, no es Bolsonaro. La ideología hay que dejarla de lado. Y uno está bien, Bolsonaro es expresidente, pero el presidente en funciones es Lula. Por lo tanto, debería primar la presencia de Lula por sobre Bolsonaro. La ideología en este momento hay que dejarla de lado, porque eventualmente Brasil es un aliado de Argentina, es un aliado estratégico, porque gran parte de la exportación de Argentina va hacia Brasil.
Entonces no podemos darnos el lujo de no conversar o no invitar a un presidente en funciones y preferir al expresidente de ese mismo país. Comparto plenamente tu opinión, como bien decías, y es muy, muy válida y muy cierta, ¿no? Porque hoy por hoy, si querés hacer algún convenio, alguna cuestión bilateral, no tenés que hablar con Bolsonaro, tenés que hablar con Lula o con alguno de sus ministros o el canciller. Sí. Totalmente. Es muy lógico lo que has planteado. La cuestión es la siguiente, permitime el comentario. La cuestión es, está bien manifestar la ideología para ganar una elección, pero una vez que uno es presidente, o que uno es funcionario eventualmente, para algunas cosas la ideología hay que dejarla de lado. Uno puede dar el debate ideológico cuando quiere presentar un proyecto de ley, por ejemplo, ¿no? Por una postura sobre si a favor o en contra de una ley. Pero en cuestiones institucionales, y las relaciones internacionales son cuestiones institucionales, uno tiene que ponerse en el rol institucional. Y el rol institucional tiene que ser neutral. Nosotros tenemos que ser amigos de todo el mundo y comerciar con todo el mundo y venderle los productos argentinos a todo el mundo. No podemos seleccionar ideológicamente a quién le vendemos. Sí, totalmente de acuerdo. Te hago la última y con esto te libero, Antonio. La verdad que muchísimas gracias por la charla porque muy enriquecedora, muy clara y muy didáctica al mismo tiempo. Viendo lo que ya estuvimos hablando en materia tanto de Congreso, Senado, gobernadores, ministros y el exterior, ¿cómo ves en torno a la sociedad, más allá de la esperanza, la ilusión que tenga en torno a este nuevo gobierno de Milei, pensando en aquellas personas que lo han votado en el balotaje? ¿Cuánto será el grado de paciencia, como dijo Milei, que en 2 años más o menos se empieza a acomodar? ¿Qué pregunta? Por eso te la dejé para lo último. Y respecto de la pregunta, Milei ganó elecciones hablando sobre la casta, ¿no? Y sobre los gastos y el derroche de la casta. Si uno utiliza eso como un mensaje para ganar elecciones, lo que tiene después, al haber ganado la elección, es la obligación de que no haya ningún gasto superfluo, ¿sí? Ningún gasto superficial, como en su momento se quejaba, me acuerdo cuando Duhovne era ministro, el periodismo se quejaba de los chocoarroz que había comprado Duhovne, ¿sí? Entonces, la sociedad lo que va a hacer es controlar mucho más. ¿Por qué? Porque si vos te quejabas, si uno de tus lemas era quejarte de los gastos superficiales de la política, vos no podés hacer gastos superficiales, no podés usar dinero de los contribuyentes para, no sé, tu divertimento personal, llamémoslo así. Entonces, lo que creo es que la sociedad va a controlar bastante más a este gobierno porque utilizaron ese mensaje, ¿no? Ahora bien, por otro lado, la sociedad, según mi interpretación, lo que ha tenido es un nivel de hartazgo tan grande con la política que votó a Milei, ¿sí? No creo que haya un 54-55% de liberales en Argentina. No lo creo. Y entonces, eso lo que nos señala es que hay mucho hartazgo con la política y que la gente pide un cambio. Entonces, lo que va a solicitar y a esperar la gente es un cambio en la forma de hacer política. Si no se da ese cambio, veremos hacia dónde nos dirigimos entonces. Yo creo que la sociedad, de nuevo, va a controlar bastante más, pero también, así como lo va a controlar bastante, le va a tener más paciencia. ¿Por qué? Porque hay una característica de Milei que usualmente no ha tenido ningún político, que es la honestidad. ¿Qué quiero decir con la honestidad? Obviamente, quizá hay cosas que él ha dicho que después, o su vida, no me meto en su vida personal, ¿no? Pero la honestidad ya empezó a decirnos Milei
miren, vamos a tener esta inflación, miren, va a pasar esto, esto y esto, ¿sí? Entonces, la sociedad pide un poco también de honestidad, porque si no, venimos con los espejitos de colores de la política, de decir, no, mirá, recuerdo Macri haciendo campaña diciendo, la inflación es algo fácil de bajar, y después terminamos el gobierno de Macri con un 40 y algo, casi 50% de inflación, entonces no era tan fácil de bajar. O también Macri en su momento prometió pobreza cero y no tuvimos pobreza cero. Justamente la gente castiga eso en las elecciones, castiga él, me prometiste algo y no lo cumpliste. Entonces, parte de lo bueno de Milei es que dice la verdad. Ya también la futura ministra Mondino lo que está diciendo es, miren, tenemos un problema de energía, con el calor del verano es muy probable que nos quedemos sin energía, compren generadores. Y lo está diciendo, ¿sí? Y la gente, entiendo, según mi entendimiento, está valorando esa honestidad. Ahora, el tema es, se empieza a resolver los problemas, porque si con honestidad sola no nos podemos quedar. Uh-huh. Tal cual, tal cual. Antonio, más que agradecido y la verdad que da para seguir charlando, porque los dos tenemos bastantes cosas como uno para preguntar o para acotar y otro para analizar y contarnos, ¿no? Así que seguramente vamos a tener otra oportunidad para seguir estando en contacto con vos. Así que te agradecemos tu participación en la Cocina de las Noticias. Muchas gracias por la invitación, un gusto conversar con vos. Muchísimas gracias. Ahí lo teníamos, al politólogo Antonio Fratamico, presidente de la Fundación Apolo, pasando por la Cocina de las Noticias. Auspició este espacio Humberto Canale, una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909.